¿Tienes un iPhone o un iPad que no permite las funciones de Apple Intelligence? En este video te estaré enseñando cómo puedes tener muchas de estas funciones, cómo poder hacer emojis con inteligencia artificial, las herramientas de escritura y mucho más. Así que comencemos. Hablemos primero sobre lo que necesitas para poder seguir este video, y lo que te estaré enseñando aquí es 100% gratuito. Necesitas tener primero la aplicación de ChatGPT instalada en tu dispositivo y que también hayas iniciado sesión con la cuenta de ChatGPT y la aplicación de atajos en tu iPhone. Y también te estaré hablando luego sobre otras aplicaciones en este tutorial, pero todo te lo estaré dejando en la descripción de este video. Comencemos hablando sobre cómo puedes tener un Siri mejorado, y para eso estaremos utilizando un atajo de la aplicación de ChatGPT. Esto es bastante sencillo, simplemente tienes que utilizar el enlace que te estaré dejando en la parte inferior de este video, en la descripción. Una vez entonces abras ese atajo, te estará llevando a la página para poder agregarlo. Vamos aquí a apretar el botón de agregar. Ya lo tengo añadido y te estaré enseñando cómo lo puedes utilizar. Lo primero que tienes que hacer es, por ejemplo, cambiarle el nombre al atajo, porque estaremos utilizándolo directamente con Siri. Yo puse aquí el nombre de Hey Pedro para que simplemente tengamos un ejemplo, pero le puedes poner cualquier nombre. Y como puedes ver, este atajo lo que estará haciendo es enviando ese mensaje que le envíes a Siri utilizando este atajo para que lo pueda contestar a ChatGPT, que obviamente es mucho más inteligente que el Siri que tienes en tu dispositivo. Veamos ahora cómo es que funciona. Para poder activarlo, simplemente vamos aquí a activar a Siri y vamos a decir el nombre del atajo que creaste. Hey Pedro. What would you like to ask ChatGPT about? ¿Cuál es el edificio más alto de España? Y luego de varios segundos, como puedes ver, te estará leyendo la respuesta y te estará colocando aquí la información. Y puedes ver que el edificio más alto de España es la Torre de Cristal en Madrid, con una altura de 249 metros. En fin, es mucho más específico y mucho más poderoso de lo que puedes hacer con el Siri tradicional. Obviamente la limitación de este atajo con ChatGPT pues dependerá de tu imaginación, ya que cualquier cosa que le puedes preguntar a ChatGPT pues lo vas a poder hacer utilizando este atajo directamente con Siri. Otra de las funciones de Apple Intelligence es la función de Visual Intelligence o inteligencia visual, que te permite, utilizando la cámara, hacerle preguntas a Google y obviamente también a ChatGPT. Y para poder hacer eso podemos utilizar la aplicación gratuita de Google. Una vez entonces abras esta aplicación, puedes tocar aquí el botoncito de la cámara y esto prácticamente será lo mismo que Visual Intelligence. Vamos aquí a tener aquí a Doraemon y aquí le tomamos una foto para poder buscar más información sobre este muñeco, y como puedes ver me aparece la información de este. Parece prácticamente igual al que tengo aquí. Puedo buscar información, productos, incluso puedo hacer algunas búsquedas como quién es, etcétera, y puedo añadir esa información directamente a la búsqueda para poder hacer, por ejemplo, información, voy a encontrar directamente información sobre esto. Aquí no encuentro que es como un muñeco, etcétera. En fin, puedes utilizar este sistema de la inteligencia visual de Google para poder hacer búsquedas de imágenes, así como pudieras hacer directamente con la integración de Google, directamente con Visual Intelligence. Otra de las funciones de Apple Intelligence es la de poder crear emojis utilizando inteligencia artificial, y para eso te estaré mostrando dos aplicaciones. La primera de ellas se llama Emoji Hub, que es esta como si fuese como un helado, y esta aplicación tiene varios emojis que las personas ya han creado para que los puedas añadir a tu librería de emojis, para que los puedas utilizar obviamente, ¿verdad?, para poder enviarlos a través de mensajes de texto, pero también tiene una función de poder generar tus propios emojis utilizando inteligencia artificial. Ahora bien, esta función es de pago, pero te dan varias opciones para que la pruebes, como también puedes ver anuncios y entonces poder crear cualquier emoji que tú quieras crear. Veamos ahora cómo puedes utilizarla para poder crear cualquier emoji. Una vez más, esto simplemente es un ejemplo para que puedas ver un taco volador con la bandera de México, y aquí me aparece el mensaje de que se me acabaron las opciones para poder crear emoji gratuitamente. Y como puedes ver, luego de ver un anuncio de más o menos un minuto, yo sé que es un poquito largo, pero sin duda alguna puedes utilizar esta función, esta aplicación, para poder crear los emojis que quieras utilizando inteligencia artificial. Bueno, y luego de esperar ese anuncio, pues ahora simplemente puedo aquí apretar el botón para que pueda crear emoji, y como puedes ver me has hecho un taco con la bandera de México. Parece que no entendí muy bien la parte de volador, pero sin duda alguna puedes ver que hizo el efecto de crear ese taco con la bandera de México. Aquí podemos agregar ese emoji para una foto y para poder convertirlo directamente en un sticker. Te estaré enseñando cómo lo puedes hacer. Una vez tengas ese emoji creado con esta aplicación, pues simplemente puedes dejar el dedo apretado sobre este y ahora puedes convertirlo directamente a un sticker, que vas ahora obviamente poder utilizarlo en tus conversaciones, ya sea en WhatsApp o mensaje de texto, para poder enviárselo a quien tú quieras. La otra aplicación que te permite hacer esto se llama AI
AI Emojis y es prácticamente igual que la aplicación anterior, así que puedes utilizar cualquiera de las alternativas que te mostré anteriormente, pero esta aplicación sin duda alguna tiene más paquetes y parece que las personas la utilizan con mayor frecuencia, así que vas a poder encontrar un sinnúmero de stickers. Vamos aquí a buscar algunos que puedes encontrar o que quisieras utilizar. Aquí puedes ver Goku, tenemos varios de Dragon Ball Z, puedes buscar hasta personas, por ejemplo hasta Donald Trump puedes buscar y te estará apareciendo la cara de él, Elon Musk, por ejemplo, o sea, cualquier persona, prácticamente cualquier cosa que tú quieras estará apareciendo aquí, como puedes ver Elon Musk. En fin, puedes encontrar varias alternativas y lo mismo para poder convertirlo o guardarlo como una calcomanía. Vamos a decir que queremos este perrito, pues simplemente puedes darle aquí el botón del menú y lo puedes guardar a tus fotos, y como te enseñé anteriormente puedes convertirlo entonces en un emoji o un sticker para que lo puedas utilizar en tus mensajes de texto. Vayamos ahora a hablar sobre las herramientas de escritura, y es una función bastante interesante de Apple Intelligence que te permite tener un sistema para poder manipular y hacer lo que tú quieras con tu texto. Y tenemos otro atajo que te estaré dejando el enlace en la descripción de este video. Una vez entonces toques ese atajo, te estará llevando directamente a la aplicación de atajos de Apple, valga la redundancia, para que lo puedas añadir. Le damos aquí al botón de agregar atajo y te estaré enseñando cómo es que funciona. Una vez tengas este atajo, vamos ahora a intentar utilizarlo para poder corregir un texto que está lleno de errores ortográficos. Y digamos que por ejemplo escribiste este texto en tu aplicación de notas, seleccionaste el texto aquí, le puedes dar aquí a la parte de seleccionar y te vas moviendo hacia la derecha hasta encontrar la parte de compartir, y este atajo estará en la parte inferior donde está tu lista de atajos que has añadido. Y vamos ahora a buscar este de herramientas de escritura, tocamos aquí y te estará apareciendo este menú que se parece bastante al de Apple Intelligence, con la parte de corregir, cambiar el tono entre diferentes alternativas como amistoso, profesional, conciso, un resumen, puntos clave, crear una lista o describir tu cambio que quieras hacerle a ese texto. Vamos ahora a intentar el de corregir, porque como puedes ver esto está lleno de errores, casa con K, el acento de fui está mal puesto, en fin, aquí puedes ver que estará haciendo el proceso de poder corregir este texto, y puedes ver por lo menos en este iPhone 16 Pro que está aquí haciendo el proceso dentro de la isla dinámica. Y aquí entonces puedes ver el resultado de ayer fui a la casa. Como puedes ver está prácticamente perfecto, y si estamos listos, ¿verdad? Le damos aquí a este botón y ahora le damos otra vez al botón de listo, y ahora este cambio ha sido, ¿verdad?, llevado directamente al portapapeles para poder entonces tocar y le damos pegar, y ahora tenemos el texto 100% corregido. Una vez más, esto lo podemos probar por ejemplo aquí en este artículo que copié de una página del Nintendo Switch 2. Vamos ahora a ir otra vez a la parte de compartir, buscamos el atajo de las herramientas de escritura y digamos que por ejemplo tengo este artículo que es bastante largo, pues podemos decir que nos dé los puntos claves de este artículo, porque quizás no puedo leerlo o no quiero leerlo bastante largo, así que quiero hacer algo un poquito más rápido, pues puedo utilizar este atajo para poder extraer los puntos claves de ese artículo. Y como puedes ver nos dice que es una nueva consola, un diseño renovado, la pantalla mejorada, que tiene los Joy-Con 2, el botón C, Game Chat, en fin, te estará dando esos puntos claves de ese artículo para que puedas disfrutar de esta función de herramientas de escritura aún en tu iPhone sin la función de Apple Intelligence. En fin, esto fue simplemente un vistazo a cuán robusto es este atajo que te permite, como te mencioné, cambiar los tonos, extraer los puntos claves, tener resumen, crear listas o hasta utilizar el sistema de ChatGPT para que puedas decirle al sistema de inteligencia artificial que cambie ese texto como tú quieras o que lo modifique, como también la parte de traducirlo. Así que sin duda alguna este atajo para mí es uno de los más sorprendentes de este sistema de inteligencia artificial para todos los iPhone. Otra de las funciones de Apple Intelligence es la de poder corregir o eliminar elementos no deseados de tus fotos, pero no te preocupes, hay una alternativa gratis que puedes utilizar y se llama Google Fotos, así que si ya tienes esta aplicación o si no la tienes te estaré dejando el enlace acá abajo en la descripción de este video. Y esta aplicación es completamente gratuita y tiene el sistema de poder borrar elementos no deseados. Aquí tenemos una imagen y digamos que quiero remover esta persona y también este letrero que está aquí en el césped. Vamos aquí a la parte de editar y me voy a mover hacia la mano derecha para poder encontrar el sistema de poder, las herramientas para poder encontrar el borrador mágico. Es posible que cuando descargues esta aplicación por primera vez descargue un modelo para poder hacer todo esto de inteligencia artificial. Ya yo hice ese proceso en mi preparación y como puedes ver ahora puedo comenzar a seleccionar elementos. Vamos aquí a seleccionar ese letrero y como puedes ver lo borró fácilmente. Selecciono aquí esta persona para poder borrarla. Aquí se le quedaron un poquito los zapatos, le digo que seleccione eso y como puedes ver realmente ha hecho un buen trabajo a la hora de remover el letrero como también la persona. Prácticamente no se nota y si lo ves de lejos pues prácticamente tampoco
tampoco se estará notando que le hiciste un cambio para poder remover elementos que anteriormente estaban en esa foto. Además de todo lo que te he mencionado anteriormente, otra de las funciones de Apple Intelligence es la parte de poder crear imágenes, y eso lo puedes hacer utilizando el sistema de ChatGPT que te estaré mostrando prontamente, como también el sistema de Grok, que es el sistema de inteligencia artificial de X o de Twitter. Vamos aquí a enseñarte un ejemplo. Ya yo tengo una foto añadida aquí y vamos a probar lo que está en tendencia, que sería crear una foto en el estilo de Studio Ghibli. Ya tengo la foto aquí añadida, vamos aquí a enviarla con el comando, y este sistema de Grok no es tan excelente como el nuevo y mejorado sistema de creación de imágenes de ChatGPT, pero sin duda alguna hace un trabajo bastante decente para que tengas una alternativa gratuita que es prácticamente ilimitado en cuestión de cuántas veces puedes utilizarlo. Y como puedes ver, ya va creando directamente esta imagen que yo tengo aquí, el Apple Vision Pro. Obviamente me hizo con un poquito menos barba de la que realmente tengo, pero realmente considero que hizo un buen trabajo a la hora de crear obviamente este visor de realidad virtual, el cable, tienen aquí hasta como las paredes de madera de la oficina de Apple, hasta un poco mis tatuajes lo hizo bastante bien, así que sin duda alguna puedes utilizar este sistema para poder crear imágenes con inteligencia artificial. Y como te mencioné, además de utilizar Grok para poder crear estas imágenes, podemos utilizar el sistema de ChatGPT. Aquí tengo una foto de mi perrita y le voy a decir que cree otra foto que está como en tendencia, que parezca como un muñeco o una muñeca que puedes comprar en una tienda, así como si fuese una figura de acción, y te estaré enseñando el resultado en breves segundos. Y como puedes ver, ha creado una foto que parece como si fuese de plástico, como un juguete que puedes comprar, como un peluche, así que sin duda alguna ha hecho un buen trabajo este sistema de ChatGPT para que puedas crear imágenes utilizando inteligencia artificial. La última función de la cual te quiero hablar es que Apple Intelligence también incluye una función de poder resumir tus correos electrónicos para que puedas saber exactamente de qué se trata ese correo antes de que empieces a leerlo. Y para poder hacer eso te recomiendo que descargues la aplicación Shortwave. Te estaré dejando el enlace en la descripción de este video, y una vez entres a esta aplicación y digamos aquí que tienes algunos correos electrónicos, cuando entres a ese correo vas a poder ver debajo aquí del título del correo electrónico que aparece un corto resumen. Aquí nos dice que esto es un anuncio, pues nos dice: vende tu tecnología segura y rápidamente con Swapa, con tarifas justas. Y esto también lo vas a poder utilizar, este sistema de inteligencia artificial, para poder responder directamente a ese mensaje. Veamos ahora un ejemplo de cómo puedes responder tus correos electrónicos utilizando esta inteligencia artificial. Y aquí tenemos un correo que dice que si vas a venir a la fiesta, si vas a traer el hielo, y como puedes ver nos aparece aquí tres opciones rápidas de si lo voy a traer, no lo voy a traer, o a qué hora es la fiesta. Vamos a decir que sí, voy a traer el hielo, y estará completamente creando ese correo electrónico para poder enviarlo, para prácticamente no pasar nada de trabajo a la hora de responder. Y aquí nos dice: sí, traeré el hielo, llevaré aproximadamente 3 bolsas, etcétera, planeo llegar a las 7 de la noche. Obviamente puedes decirle más instrucciones para poder modificar ese borrador del correo, pero sin duda alguna puedes utilizar este sistema para responder tus mensajes de texto de tus correos electrónicos, así como puedes utilizarlo en Apple Intelligence. Y con esa última función te he contado varias aplicaciones y varios atajos para que le puedas dar prácticamente todas las funciones de Apple Intelligence a tu iPhone que no recibió esta función. Obviamente sería excelente de que todos los iPhone con iOS 18 tengan acceso a las funciones de Apple Intelligence, pero creo que con esto será algo bastante decente para que le puedas dar un poco más de poder a tu dispositivo por muchos años más. Déjame saber si tienes alguna duda o pregunta sobre este proceso, o si tienes alguna sugerencia de otras aplicaciones o servicios. Déjamelo saber acá abajo para que más personas conozcan sobre esas opciones. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.